Today we are going to present about sand casting. Our members are Daisy Duran, Santiago Larrota, Valentina Ayala, and Joseph Mozo. Sand casting is a metal casting process characterized by using sand as the mold material. Molds made of sand are relatively cheap and sufficiently refractory even to steel for their use. In addition to the sand, a suitable bonding agent, usually clay, is mixed occurs with the sand. The mixture is moistened, typically with water, but sometimes with other substances to develop to the strength and plasticity of the clay on the make to a grade suitable for molding. Basic process. 1. Place a pattern in sand to create a mold. 2. Incorporate the pattern in sand in a gathering system. 3. Remove the pattern. 4. Fill the mold cavity with molten metal. 5. Allow the metal to cool. 6. Break away the sand mold and remove the casting. The components of sand casting. First one. Patterns. From the design, a skilled burner make moldings a burning of the object to be produced using wood, metal, or a plastic, such as expanded polystyrene. Sand could be ground, swept, and trickled into shape. The metal to be cast will contract during solidification, and this may be non-uniform due to inherent cooling. Therefore, the partners must be larger than the finished product that is known as contraction allowance. The component of sand casting is tools. In addition to burners, the sand molder could also use tools to create the holes. Molding bolts and materials. Molding bolts are made in segments that may be latched to each other and enclosures. The sand is packed in through a preparatory process called riming, and in this case, periodically screened level. 4th. Shields. The control to the solidification structure of the metal. It is possible to place metal plates, shields, in the mold. The associated rapid local cooling will form figures finer grains structure and may form somewhat hot metal and dislocations. In controlling the way a casting freezes, it is possible to prevent internal voids or porosity inside castings. 5th. Cores. To produce cavities within the casting, such as for liquid cooling in engine blocks and cylinder heads. Negative forms are used to produce cores. Usually sand-molded cores and inserted into the casting pots after removal of the burners. Whenever possible, designs are made that avoid the use of cores due to the additional setup time and thus greater cost. 6. Requerimientos de diseño. En este componente, la pieza y su patrón a realizar deben diseñarse de forma en que se adapten a cada una de las etapas del proceso, ya que debe ser posible eliminar el patrón sin alterar la arena de moldeado y tener ubicaciones adecuadas para así poder recibir y colocar los núcleos. Además, en los requerimientos de diseño se debe utilizar un ligero estrechamiento conocido como calado en superficies perpendiculares a la línea de separación para poder eliminar así el patrón del molde. Un requerimiento de diseño es que el bebedero debe estar dispuesto para permitir un flujo adecuado de metal y gases dentro del molde para poder evitar una fundición incompleta. Procesos de fundición en arena. En general se pueden distinguir entre dos métodos de fundición de arena más importantes, los cuales son la arena verde y el segundo es el método de ajuste del aire, el método de arena verde. En este método, las piezas de fundición se fabrican utilizando moldes de arena formados a partir de arena húmeda que contiene agua y compuestos orgánicos que son generalmente conocidos como arcilla.
La arena verde no es un tipo de arena en sí misma, es decir, no es la arena verde en el sentido geológico, sino que es más bien una mezcla de arena de sílice, arena de cromita o arena de circonio, arcilla de bentonita, agua, lodo inerte y antracita. Método de ajuste de aire. El método de ajuste o fraguado por aire utiliza arena seca unida con materiales distintos a la arcilla, utilizando así un adhesivo de curado rápido. Este último también puede denominarse como fundición sin molde de horneado. Cuando este método de ajuste se utiliza, se denomina colectivamente como piezas de fundición de arena de aire para distinguirlas de las piezas de fundición de arena verde. Método de la caja fría. Este método utiliza aglutinantes orgánicos e inorgánicos que fortalecen el moho al adherirse químicamente a la arena. Este tipo de molde o método recibe su nombre por no ser horneado en un horno con otros tipos de moldes de arena. Este tipo de molde es más preciso dimensionalmente que los moldes de arena verde, pero es más caro, por lo que solo se utiliza en aplicaciones que lo requieren. Método de moldes sin hornear. Los moldes sin hornear son moldes de arena fungibles similares a los moldes de arena típicos, excepto que también contienen una resina líquida de fraguado rápido y un catalizador. En lugar de ser apisonada, la arena de moldeo se vierte en el matraz y se mantiene hasta que la resina se solidifica, lo que ocurre a temperatura ambiente. Este tipo de moldeo también produce un mejor acabado superficial que otros tipos de moldes de arena. Los materiales comunes que se utilizan en este tipo de moldeo sin hornear son la madera, los metales y los plásticos. En cuanto a los metales comunes fundidos en moldes sin hornear, se encuentran el latón, el hierro y aleaciones de aluminio. Moldeado al vacío. Este tipo de moldeo es una variación del proceso de fundición en arena para la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos, en los cuales la arena no unida se mantiene en el matraz con un vacío. El patrón de este tipo de moldeo está especialmente ventilado para que se pueda extraer así un vacío a través de él. Procesos de fabricación de molde rápido. En este tipo de moldeado, las etapas básicas del proceso de moldeo mecánico y proceso de fundición son similares a las descritas en el proceso manual de fundición en arena. Sin embargo, el desarrollo técnico y mental fue tan rápido y profundo que el carácter del proceso de fundición en arena cambió radicalmente. Moldeado de arena mecanizado. Las primeras líneas de moldeo mecanizadas son dispositivos de compresión por sacudida que compactaban la arena en matraces. El manejo posterior del molde fue mecánico utilizando grúas, montacargas o correas. Después del ajuste del núcleo, las copas y los arrastres se acoplaron utilizando pasadores de guía y se sujetaron para una mayor precisión. Luego los moldes se empujaron manualmente sobre un transportador de rodillos para así poder fundir y enfriar. Líneas de moldeo de arena a alta presión. En este tipo de moldeo, el aumento de los requisitos de calidad hizo necesario aumentar la estabilidad del molde aplicando una presión de compresión cada vez más alta y modernos métodos de compactación para la arena en los matraces. Las primeras líneas utilizaban sacudidas y vibraciones para precompactar la arena en los matraces y los pistones de aire comprimidos para poder compactar los moldes. A principios de los años 50, el moldeo a alta presión se desarrolló y aplicó en líneas de matraz automáticas y mecánicas posteriores.